En lo que respecta a la aguja hipodérmica, algo que me pareció bastante trascendental es que la aguja hipodérmica como tal sí existe en el mundo de la medicina y sirve para inyectar ciertas sustancias en el organismo. De la misma manera, la aguja hipodérmica aplicada a la comunicación sirve para inyectar contenido a las masas de manera que contenido e ideología a las masas de manera que se pueda causar un efecto, al igual que en la medicina. En este caso, nuestro trabajo es acerca de la aguja hipodérmica, esta parte, con relación al narcotráfico y el correísmo. En, en más o menos en el 2019, uno de los periódicos conocidos que se llama La Nación, sí, es internacional, empiezan a señalar que Rafael Correa tuvo vínculos y apoyo monetario por las FARC. Esto se replica, ¿no? En todo el país también y es bastante sonado. Luego, cuando Lenín Moreno llega al poder, esto sigue avanzando y se sigue utilizando los medios, los masivos especialmente, pues, para posicionar esta idea de a poco, que el señor Rafael Correa pues está implicado con el narcotráfico desde sus inicios, desde que fuera candidato. Luego, cuando Guillermo Lasso entra al poder, de todas las crisis carcelarias y bueno, y que de hecho todo el tiempo también se posicionó la culpa, ¿no? Al gobierno anterior, desde Lenín Moreno que Rafael Correa era esto, con Guillermo Lasso que Rafael Correa era tal cosa, ¿sí? Hasta que otra vez se sigue introduciendo, se sigue metiendo de a poco este contenido, ¿no? El narcotráfico Rafael Correa, el narcotráfico Rafael Correa, y en las movilizaciones de junio del 2022, el señor Guillermo Lasso señala al narcotráfico y al correísmo como responsables de los intentos de desestabilización en el país. Y para culminar, hace poco, antes de la votación para el referéndum, con estas 8 preguntas, y en la primera hablaba de la extradición de los narcotraficantes, ¿no? De las cabecillas del narcotráfico. Sí, ellos empezaron a sacar los medios masivos junto con el apoyo del presidente y posicionar en nuestra mente que todos aquellos quienes iban a votar que no eran narcotraficantes y o correístas. Entonces, de esta manera, este contenido empezó de a poco a calar en nuestras mentes y ahora cuando se habla de correísmo, se le habla también de narcotráfico. Entonces, esto es lo que hace la aguja hipodérmica. De a poquito este contenido lo fueron introduciendo en nuestra cabeza para poder relacionar y el efecto es ese, ¿no? Uno dice, bueno, habla de este es correísta, pues entonces también es narcotraficante y eso es lo que hizo también Guillermo Lasso señalar de esta manera. Muchas gracias. En el presente trabajo vamos a hablar un poco sobre lo que es la agenda setting. Se puede decir que es la definición de que los medios de comunicación masivos influencian de una forma muy poderosa, del cómo vemos algunos asuntos públicos jugando un rol muy significativo y determinar qué temas están al centro de la atención y de la acción pública. De acuerdo al concepto que ha dado la compañía María, vamos a analizar la noticia: presidente denuncia jueces que han beneficiado a delincuentes. Claramente se puede deducir que los medios de comunicación más influyentes del Ecuador están a órdenes de la agenda del gobierno. Es así que luego de unas elecciones seccionales donde también hubo un referéndum o consulta popular, con 8 preguntas consultándole a los ciudadanos sobre seguridad, bajar el número de asambleístas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar partidos y movimientos políticos, etc. En todas las 8 preguntas gana el no. Y los medios de comunicación convencionales del país solo le han dado una cobertura superficial, más bien publicando la inconformidad del presidente frente a la demora por el conteo y mostrando los porcentajes en las provincias que ha ganado el sí. El martes 7 de febrero, de manera sorpresiva, el presidente en cadena nacional presentó a la opinión pública a un grupo de jueces que a su criterio han favorecido a delincuentes. Anunció 3 decisiones al respecto: poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura,
denunciar a los jueces ante la Fiscalía General del Estado, exponer públicamente a esos jueces. En esa línea identificó a los siguientes magistrados: Ángel Indao, juez multicompetente de La Concordia; Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil; María Alexandra Quintero Prado, de Manta; José Luis Alarcón Bowen, de Manta; Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, de Santo Domingo. Luego del anuncio de Lazo y casi de manera inmediata en las plataformas digitales de los medios de comunicación, bombardeaban los titulares sobre este tema. De igual manera, en los noticieros de la televisión, al día siguiente en todas las portadas de los diarios estaba la noticia. Al mediodía y en la noche se repetía la noticia mediática, mientras que el ciudadano común se iba olvidando de la derrota del gobierno en el referéndum. Esa es la agenda setting. Los medios de comunicación deciden a qué noticia le dan más relevancia y qué tiempo más le dan difusión. Y el gobierno la utiliza como cortina de humo para tapar otras noticias que le han bajado la popularidad, pero siempre con la ayuda de los medios de comunicación de masas, por la gran influencia que estos tienen sobre el público. El framing o encuadre. Se puede deducir que estas dos teorías, como el framing y la agenda setting, vienen de la mano, y existen dos niveles de análisis. La agenda de temas, que se refiere a los temas que los medios dan más relevancia y que las personas llegan a considerar como más importante. Segundo es la agenda de atributos, se refiere a que los aspectos que los medios destacan dentro de la noticia, que tienen una influencia en la forma de cómo las personas pueden llegar a pensar sobre estos temas, es decir, cómo pensar. El framing o encuadre se denomina como marco, enfoque o encuadre. Por ende, tiene una definición estándar. Como la psicología y la sociología, los encuadres juegan un papel fundamental en la construcción de una idea de la realidad. Según Gregory, el marco sirve para explicar cómo las personas centran su atención a determinados aspectos de la realidad. Cuando en una noticia se minimiza o se oculta, otros se conocen como encuadre, el cual el proceso que está presente en todos los medios de comunicación. Sin embargo, de la manera de cómo ha avanzado las investigaciones, se ha planteado el fenómeno framing va mucho más allá del encuadre de las noticias. Es decir, que el framing es en las etapas de los medios de comunicación como emisor, pieza informativa y el receptor del encuadre. Está presente como el emisor informa y receta. Un ejemplo de cómo se aplican Friday o encuadre, que sea Friday o encuadre es lo mismo. Un medio de comunicación publica una noticia, mientras que otro medio de comunicación publica la misma noticia, pero con diferentes objetivos. Otro ejemplo sobre encuadre es si hubiera un enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú. El periodista ecuatoriano va a publicar una foto de nuestro ejército a favor de nosotros, mientras el periodista peruano va a publicar una foto igual a favor del ejército de Perú. Es decir, que aquí mucho está presente de la manera de cómo piensa el medio de comunicación o el periodista. El framing o encuadre viene de la mano con la agenda setting, es decir, existen dos niveles de análisis, pero están relacionadas. Un ejemplo sería, las dos noticias son de diferentes fuentes de información, pero con el mismo tema en diferentes redacciones. Ambas comunican lo mismo,
pero son de diferentes percepciones. El framing o encuadre son los medios de comunicación. Por medio de las noticias pueden ser manipulados. En el ámbito político, por el gobierno, lo que permite construir la opinión pública en relación con la noticia que se está difundiendo o con la ayuda de los medios masivos de comunicación.